Buenas noches, bienvenidos a Mirá, yo soy Hugo Machiavelli, con todo este gran equipo, por supuesto, Federico Andajasi aquí en los estudios, Luis Gasulla también, en instantes Silvina Martínez, atención con la información que trae Silvina Martínez. Hoy tenemos dos informes muy buenos que te recomiendo. Primero, primicia en exclusiva, otra sentencia muy polémica del juez Daniel Obligado. Pero no se trata de un delito de corrupción, se trata de un delito tal vez más grave, que es el de trata de personas. Le otorgó ayer la libertad a un proxeneta, un hombre acusado por delitos con muchas pruebas y con el propio fiscal Luciani, que apeló la sentencia, y la propia Cámara de Casación, que también hizo lo propio. Sin embargo, se le otorgó la libertad y tiene prisión domiciliaria su cómplice. Los detalles los vas a tener en instantes. La abogada que representa a una de las víctimas, una chica que a los 12 años participaba en un prostíbulo en Lomas de Zamora y contó los detalles de ser víctima sexual, ahora ve que un juez federal le otorga la libertad a su victimario. De nuevo, Daniel Obligado, si no lo recordás, el juez que benefició directa o indirectamente con sus fallos y con los cursos que hizo Amado Vudú para el acortamiento de la pena, que además Vudú ahora goza de una prisión domiciliaria, cobra dinero del Estado y está en una mansión. Pero también otro informe muy importante es el que nos trae Luis Gasulla, porque hay en el medio de la vacunación, de las vacunas que faltan, de las pocas que llegaron hasta ahora, de acuerdo a lo prometido, insisto, hay promesas incumplidas, hay un listado de personas anotadas, pero las vacunas no están para producir un efecto, de inmunidad de rebaño, de salud pública, que sí logró Chile, por ejemplo, o que sí lograron otros países. La Argentina queda sexta en la región en ese sentido, pero hay una preocupación y un informe que vamos a charlar con Luis Gasulla y Federico Teijeiro, otro periodista, investigador que también estará en instantes con nosotros, sobre el Señor de los Cielos y la aerolínea que trae las vacunas. Luis, buenas noches, ¿cómo va? Hugo, buenas noches. Contame el titular de esto y después lo desarrollamos, por favor. En medio de la pandemia y la desesperación, hay personas que están haciendo mucha plata, porque el monopolio de los vuelos a Rusia por parte de aerolíneas, pero no solo de aerolíneas, sino de un grupo de personas, todas ellas vinculadas a los sindicalistas que manejan la empresa Aerolíneas Argentinas, llámese Pablo Viró, es muy fuerte. Y tenemos algunos datos, información que nos ha llamado poderosamente la atención, que tienen que ver con que siempre suelen ser los mismos tripulantes y cómo se arman los operativos, como fue el reconocido Operación Moscú. Sí. El avión de la esperanza, ¿no? Militando la vacunación. Y sobre eso, Federico Andajasi nos va a contar algo que es inquietante, que tiene que ver con la nueva cepa del Reino Unido, con el progreso de esa nueva cepa y con los alcances, Federico, de la vacuna, que no sabemos hasta qué punto puede cubrir esta segunda ola si llega a la Argentina, ¿no? Efectivamente, Hugo, hay mucha información al respecto. Esta variante se conoce como la variante de Kent, o la variante inglesa. Y vamos a ver, hay un titular de la BBC muy fuerte. A ver, yo quiero llevar tranquilidad. Sí, es claro. Una noticia preocupante, por supuesto. La vamos a desarrollar después, por supuesto, Hugo. Pero hay que llevar también tranquilidad. Puede ser que esta nueva cepa, efectivamente, arrase con las otras, digamos, con las otras cepas y sea la predominante. Bueno, la gran pregunta es si las vacunas van a poder proteger a la población contra esa cepa. Ahora te lo cuento en un rato. Sí, por supuesto, y llega una nueva tanda de vacunas de Rusia. Vamos a hablar de cómo está la Argentina en términos del alcance y de las negociaciones con las vacunas. También nos vamos a meter en la economía, va a estar también en los estudios de la Nación Damián Dipache, y vamos a hablar con Félix Lonigro, un constitucionalista, porque, por supuesto, hay preocupación alrededor de algunas decisiones que está llevando adelante el gobierno en materia judicial. Diego Guelar está con nosotros. Buenas noches, Diego. Gracias por estar aquí en los estudios de la Nación. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, su primera mirada sobre el desempeño, digamos, diplomático, geopolítico, internacional de la Argentina en torno a la vacuna. Bueno, en esto ha habido muchos anuncios que se han incumplido y procedimientos que no se han conocido con transparencia. Yo creo que en esto nosotros tenemos un problema que no tiene solución.
hasta que no se termine la vacunación, que es el virus. La vacuna que es escasa, hay una gran demanda en todo el mundo, una gran puja, un tema muy difícil de resolver y por lo tanto esos no son temas que dependan directamente del gobierno. A mi juicio, lo que sí debería haber hecho el gobierno era generar un comité conjunto, oposición y oficialismo, para un manejo muy transparente de todas estas negociaciones, eventualmente precontratos como otros países hicieron para garantizarse tener un número suficiente de vacunas. Nosotros no sabemos si realmente qué pasó, si hubo esos precontratos, si no se hicieron, qué se negoció. Tuvimos anuncios de millones y millones de dosis. Hoy vemos que se frustran, es muy doloroso. En principio yo soy uno de los que está esperando para vacunarse. Claro. Y la verdad, espero que venga rusa, china, inglesa, americana, pero que tengamos las dosis y que podamos cumplir con un programa de vacunación masiva. Cuénteme, Aguilar, el gobierno se adelantó al pronosticar, recordamos, no lo pasamos, pero todos lo tienen en la memoria latente, los anuncios de Alberto Fernández, 5 millones dijo que llegaban en enero, 5 millones que llegaban en febrero, y creo que llegaron 800.000, ahora con 400.000 más pueden ser 1.200.000, pero en total, no de las 2 dosis, estamos muy lejos de esas promesas. ¿Información errónea que recibe el gobierno de parte del Ministerio de Salud o proclama de victoria antes de gloria, como decían los chicos? Bueno, el gobierno nunca quiso compartir con la oposición, con la opinión pública, claramente estos procedimientos. Entonces, muy difícil saber dónde está el problema. Yo intuyo algo, que pensó que lo iba a resolver bien, que iba a aparecer como El Salvador y que por lo tanto quería capitalizar políticamente la solución sanitaria de la vacuna. A mí me parece una especulación ridícula. Todos sabemos que estamos metidos en un baile donde hay siempre para perder y no para ganar. La propia Unión Europea tiene problemas para abastecerse. Estados Unidos no tiene el abastecimiento todavía necesario. Entonces, esto es todo para perder. Lo único que podíamos ganar es en cohesión nacional, es decir, mostrar que estábamos juntos. Claro, y no se logró. De nuevo la grieta que afecta a la Argentina en su totalidad, porque digo, la grieta no afecta solo un sector, sino en este caso un plan de vacunación, pero más allá de que las vacunas no lleguen, en la estadística Argentina tiene la mitad de las vacunas prometidas, negociadas, que tiene Chile. Por eso dicen que Piñera, desde su experiencia y desde la gestión, tuvo mejores resultados. Y ahora las preguntas de mis compañeros, Aguilar, primero. Sí, Diego, ¿cómo le va? A ver, varias cosas de las que usted dijo. En primer lugar, usted dice bueno, que le gustaría vacunarse, digamos que es un paciente que eventualmente necesitaría la vacuna. A propósito de eso, le quería preguntar qué opina de los políticos que no están dentro del grupo de riesgo y se vacunan con la excusa de que eso es promocionarla. Hoy, casualmente, Waldo Wolf le envió una carta personal al presidente reprochándole esta situación. ¿Usted qué siente, siendo que es una persona que quiere ponerse la vacuna y que tiene prioridad para ponérsela, cuando ve políticos jóvenes que se ponen la vacuna descaradamente frente a los fotógrafos? Bueno, creo que esto es un acto de cobardía, no se puede llamar de otra forma. Yo entiendo que en mi caso soy personal de riesgo, tengo 70 años, tengo problemas respiratorios crónicos y estoy convencido que me toca esperar el turno como cualquier otro y cuando me convoquen y llegue el momento, por supuesto que me voy a vacunar, pero creo que en esto hay un dato de disciplina y responsabilidad social que la clase política tiene que desde ya dar el ejemplo. Luis Gasulla. La pregunta que le quisiese hacer es: ¿cómo analiza las relaciones internacionales, el manejo de las relaciones internacionales del gobierno actual, el rol de Felipe Solá y de los distintos embajadores, algunos de ellos sin experiencia, que se han colocado en países claves? Pero yo creo que la política exterior es un todo. Y es un todo ligado a la política nacional. Si lo puedo desafiar a que me diga un país que funciona bien en términos de política doméstica, sin inflación, con reservas, con generación de empleo, que tenga problemas en términos de política exterior. No se dan. Es decir, es una cuestión de clasificación. Entonces dice, bueno, la política exterior, la política interior. Es la política global. Si funciona la interior,
prácticamente hay Pero, cero por riesgo ejemplo, que... en el gobierno anterior muchos analistas coinciden en que hay cuestiones de la política interior que no funcionaron, por ejemplo, la microeconomía, y las relaciones exteriores sí funcionaban. En el gobierno de Sí. Alberto Fernández funciona Yo más puedo o menos coincidir, todo mal. puedo coincidir con eso, pero finalmente los errores internos se suman y absorben lo externo. ¿No? Claro. No hay un capítulo externo independiente. La política exterior en todos los países del mundo está dependiente absolutamente Casi es la de consecuencia. política Es el interior. emergente lo que pasa adentro. Exactamente. ¿Y su opinión sobre el rol de Felipe Solá en este sentido? Yo no conozco cuál es el rol. Sé que ocupa Perdón, la oficina del piso 13 Pero no, o de sea, un muy lindo edificio. Pero Es ¿cuál un- es el rol? Es un Yo no- sarcasmo, ¿no? La respuesta. No, es la descripción de la realidad. Yo no conozco cuál es el rol que está cumpliendo. He visto algunos gaf, los memes, Los respecto a GIFs, si habla dice o no inglés, que me parecen totalmente laterales. Yo creo que alguien que no hable inglés puede ser ministro de Relaciones Exteriores. Hay Es muy esencial buenos- al menos una segunda lengua, dice usted, para... Sí, no, yo creo que realmente una personalidad importante. Digo que como por- dato, ¿no? De Pero Felipe yo diría Solá. que una personalidad importante que por algún vacío anecdótico no domine bien un idioma puede ser un gran canciller. Hay personalidades en la Argentina de primer nivel con gran comprensión del mundo y que podrían manejarse con un buen traductor. Yo creo que el tema no pasa por ahí. El problema es en castellano, porque las cosas que le hemos escuchado decir al Hace reír, canciller no han necesitado intérprete, las Claro. dice en castellano. Claro. Entonces, ahora, salvo esas gafas que comete, en el otro, ¿cuál es su rol? ¿Cuáles son las instrucciones que dan los embajadores? Pero entonces, ¿por qué le dan la Cancillería a Felipe Solá? Sí. Ah, bueno, esto habría que preguntárselo. Bueno, al pero usted es un presidente. Habría que conocedor de la política exterior y de la política interna para elegir a alguien tan importante que representa Sí, pero a la habría que Argentina afuera. preguntarle respecto de varios ministros. No sé solo por qué respecto del canciller. No, es que es importante. Vamos a sumar a Carlos Regazzoni. Es importante porque la Argentina ha quedado muy desfasada, por supuesto también con otros anuncios de lo que hacen a la política. Ayer el ministro Guzmán daba datos que a veces no son muy comprobables en materia de la realidad. Digo, en la economía y en lo social también hay preocupación por los grandes anuncios de este gobierno y el poco asidero que tiene sobre los datos reales. Pero Regazzoni, ¿por qué la Argentina queda tan rezagada incluso ahora respecto de países de la región? Ni siquiera en la cantidad de vacunas que llegaron, sino en la cantidad de vacunas que va a comprar, que va a adquirir, que va a estar cerca del 50% para, la mitad de la población, digamos. Claro, Argentina queda rezagada frente a Brasil y frente a Chile. Con lo cual entramos en un pelotón de países de América Latina que vienen desde México hasta Ushuaia, digamos, que es con Ecuador, con Bolivia, con Perú, con México, ya dije, obviamente con todo Centroamérica, incluso también con Uruguay. Nosotros, Paraguay, estamos en el grupo de los países que no tenemos disponibilidad de vacuna. Entonces creo que hay un dato que puede llegar a ayudar en esto y celebro que esté Diego Velar porque nadie mejor que él para interpretarlo. En este momento se han aplicado en el mundo 130 millones de dosis de vacuna contra el SARS-CoV-2 o COVID. De esos 130 millones, 4/5 se aplicaron en 10 países. Y esos 10 países representan el 60% del producto mundial. Es decir, asistimos a un fenómeno inédito, pero que era previsible, y ahí te doy la derecha a vos. O sea, nos pasó lo que sabíamos de hacía 6 meses, que si no cambiábamos algunas cosas iba a ocurrir, que no tenemos disponible vacunas como no tiene el 60% del mundo. Está bien, pero eso está claro. No quiero, o sea, mal de muchos, digamos, pero por otro lado la Argentina no se posiciona. Digo, no hay que ser muy estudioso para darse cuenta que incluso en la región estamos rezagados. No porque la Argentina sea un país más importante, porque se espera de los gobernantes otro tipo de gestión a la hora de pensar en la salud pública, teniendo en cuenta la tradición incluso que tiene nuestro país en esa materia. Regazzoni. Bueno, ese es un punto importante, lo que usted menciona. Hoy estamos detrás de México, de Brasil y de Chile. Y de Perú, me eso parece es también, ¿eh? Y de otros países, de acuerdo a un informe internacional que circuló los otros días. Sí, estamos sexto, como vos decías. Estamos sexto, Federico, sí.
no sé, en velocidad puede ser, pero de todas maneras. La cantidad de vacunas ya negociadas y adquiridas teóricamente por contratos, en eso. Claro, lo que pasa es que lo que importa es la vacuna que está en el puerto, ¿entiendes? No la Bueno, eso estamos peor, me parece, ¿o no? Usted ahí dice que estamos terceros. Claro, ahí está el tema. La vacuna que tenemos nosotros efectivamente en el puerto. Nosotros hasta el momento, al ritmo que venimos vacunando, tenemos para 15 años más de vacunación. 15 años, sí. Perdón. Discúlpeme, ¿no? Disculpe el descuido y la sonrisa excesiva para un tema no adecuado, pero me es inevitable, digamos. 15 años vacunando cuando se preveía que iban a llegar a esta altura de febrero ya 10 millones de vacunas. Es mucho el desfasaje entre lo dicho y lo hecho. Sí, hay que entender también, porque les digo, la vacuna es una parte del problema, ¿no? O sea, Argentina también está entre los 10 países con mayor cantidad de muertes por millón de habitantes por COVID. O sea, tenemos una situación muy compleja desde el punto de vista de la pandemia. La falta de acceso a la vacuna es una de las patas, que yo creo que, por las razones que sean, quedamos en el grupo de los países que no tienen acceso a las vacunas, ni por contrato, ni en la realidad, porque en la realidad, otra cosa que ocurrió es que las fábricas produjeron, como los expertos sostenían, menos vacuna de la que decían que iban a tener. O sea, lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, había un grupo de expertos que ya lo venía prediciendo. Claro. Ustedes piensen que Alemania no vacuna mucho más que nosotros, en cuanto a dosis diarias por día. Pero esto a nosotros nos tiene que poner en la siguiente alerta. Si Alemania, que es la tercera economía del mundo, tiene que multiplicar por 10 su velocidad de vacunación, eso significa que la vacuna que se produzca, ¿dónde va a ir primero? ¿Alemania o Argentina? No, está clarísimo, está clarísimo. Está clarísimo que hay una lucha internacional. Perdón, Federico Andajasi tiene una pregunta. Carlos Siguelar. Sí, doctor. Vamos concretamente a lo médico porque lo que le preocupa a la gente. Hablábamos recién al principio de esta variante de Kent, de la variante británica. Salió una nota en BBC que la califica de preocupante. De hecho, el consorcio de COVID habló de este genoma británico y dice que es preocupante. De hecho, dice que podría llegar a suplantar a todos los demás. A ver, yo no quiero crear alarma, pero tampoco me olvido que al principio, conversando con Ginés González García, él decía, bueno, que nunca iba a llegar acá el COVID. Entonces, me parece que hay que hablarle con la verdad a la gente. ¿Cuál es el pronóstico de esta mutación, de otras eventuales mutaciones? ¿Las vacunas van a seguir teniendo eficacia contra esta variante en particular y contra las que puedan llegar a aparecer? En este momento, no alarmarse equivale a no querer informarse. Claro. Porque si uno se informa, no puede no entrar en estado de alerta. Ajá. Ahí está si uno toma una alerta inteligente o si uno entra en pánico. Bueno, acá lo que necesitamos es una alerta inteligente. Un poco retomando lo que veníamos hablando. Se llaman V-OC, que quiere decir Variant of Concern. Hay 3 en este momento dando vueltas en el mundo, con características en algunas partes parecidas, otras diferentes. Una es la sudafricana, otra es la británica, que ahora tiene una nueva variante, y otra es la brasileña de Manaus. Esas 3 tienen las siguientes características en común. Sí. Son un 60% más contagiosas que las variantes que venían circulando antes. Correcto. Para que ustedes se den idea, es como comparar ir a Mar del Plata a 100 kilómetros por hora o ir a 160 kilómetros por hora. Esa es la diferencia. Cuando uno lo ve de estos términos, se da cuenta por qué están tan preocupados allá. Mayor contagiosidad, primero, sí. Mayor contagiosidad, pero esto está de tal magnitud que en Europa están hablando de una segunda pandemia. Porque esto es completamente por una serie de problemas nuevos. Además, se calcula que estas cepas son un 30 a 35% más letales. O sea que podrían causar, esto no está afirmado todavía, pero los estudios que se están haciendo indicarían que son que provocan más mortalidad. Ajá. Además por el hecho de que contagian a más gente, con lo cual obviamente genera más víctimas. El probabilístico es mayor, aumenta, claro. Pero además de eso tienen una letalidad intrínseca mayor. ¿Por qué? Porque el paciente infectado con estas nuevas cepas produce mucho más virus
y la cantidad de virus que el que es susceptible recibe determina la gravedad. Entonces, si usted recibe mucho virus, tiene mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad más grave. La luego famosa más carga letal. viral, para decirlo en otras palabras. Exactamente. Así es. Como estas producen más carga viral, serían más letales. Además, las cepas estas bajan su susceptibilidad, es decir, las vacunas que son a virus atenuado, como la de Oxford AstraZeneca, la de Sinopharm o la vacuna de Gamalei, esas son menos efectivas. Correcto. Bajan a un 50% a 60% su efectividad. Con la vacuna de Pfizer y de Moderna aparentemente son igual de efectivas. Ergo, para contradecírselo rápido, estamos ante un nuevo enemigo que se propaga más rápido, que provoca más daño, ya sea porque se propaga más rápido, ya sea porque tiene mayor carga viral y de enfermedad más grave, y para el cual la efectividad de las vacunas es menor. Entiendo. Además, se ha visto que esto empeora el fenómeno del recontagio. Es por eso que el único tratamiento que en este momento existe, y acá viene el signo de alarma, para estas nuevas cepas es el confinamiento total. Correcto. Pero veremos si hay espacio para eso, ¿no? Políticamente hablando en la Argentina, para volver del ISPO al ASPO. Por lo pronto, interesante panorama y preocupante y alertante a la vez. Gracias, Regazzoni, por este contacto. No, por favor, un gusto. Una aclaración. Sí, me claro. hacer. Porque recién vos indicabas el dato de los contratos por las dosis. No Sí. sabemos cuáles son esos contratos. No nunca tenemos- lo vimos. O Son sea, secretos. Es un hecho que desconocemos, forma parte de esa falta de transparencia. Sí, y ahora, sí. yo quizás por la edad me he puesto mucho en pensar en la Argentina año verde. Claro. ¿Qué nos impediría, siguiendo el ejemplo de la Unión Europea, estamos en ejercicio de la presidencia del Mercosur, Sí. se cumple el mes que viene 30 años del Mercosur, ¿por qué no haber hecho una gestión Mercosur? Nos hubiera Claro. dado mayor capacidad Sí, ¿para qué es de el negociación. Mercosur? Parece una marca, pero Uno devaluada dice, en bueno, términos de pero gestión, ¿cómo ¿no? se distribuye? Se distribuye proporcionalmente cada partida, tanto con un nomenclador en función de la población. Claro. de No, pero Brasil, parece, de Paraguay. perdóneme, ahí le quiero agregar este dato, porque el candidato que ahora está peleando en un balotaje en Ecuador dijo que Alberto Fernández le había ofrecido 4 millones de vacunas, con lo cual hay también de parte de la Argentina ciertas promesas que van hacia países de la región. Pero permítame un stop ahí, vamos a seguir sobre este tema. Pero Luis Gasulla tiene una información muy importante, una investigación que habla de El Señor de los Cielos, ¿no? Juan Pablo Viró, un sindicalista muy conocido, muy importante de la aerolínea y que está investigado, y entiendo que vamos a hablar con Teijeiro, que es el colega que hizo la investigación contigo, Luis, para dar cuenta de también otros problemas y obstáculos y sospechas alrededor del monopolio de Aerolíneas Argentinas en la vacuna, el vuelo épico para darle la prioridad ahí, que no sean otras empresas. Contanos, Luis, dale. Anoche salió el cuarto vuelo hacia Moscú, hacia Rusia, de parte de Aerolíneas Argentinas. Y la verdad que observando los costos, Aerolíneas Argentinas nos cuesta a los argentinos para traer las vacunas mucha más plata que el sistema que utiliza Pfizer, que es la empresa DHL, muy conocida a nivel transporte, que existe desde 1969, que opera en Alemania y que era el requisito que pedía Pfizer para el tema de la vacunación. ¿Habrá sido la presión de los gremios, de los sindicatos aeronáuticos, una condición sine qua non para terminar cerrando con la vacuna rusa? Solo ellos, los protagonistas, lo saben. Información que nosotros accedimos es que la verdad que presionaron y mucho para quedarse con el monopolio de traer las vacunas a la Argentina a través de Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? Porque en un año en el que le fue muy mal a todos los argentinos, como el pasado, en Aerolíneas Argentinas no hubo conflicto de ningún tipo después de conflictos todo el tiempo que hubo en la gestión anterior. ¿Por qué? Porque está absolutamente politizado los gremios y han cerrado un gran negocio que es el de los vuelos a Moscú de un grupo de personas cercanas a Pablo Miró. La tripulación las tenemos, son siempre los mismos nombres. Por ejemplo, la famosa azafata que llora en el primer vuelo es una mujer histórica en Aerolíneas, pero que es la mujer de José Pepe Ángel Falciolani, un reconocido
sindicalista allí que es del Calafate y que es conocido directamente de Cristina Fernández de Kirchner y de su círculo íntimo, y han tenido empresas privadas también relacionadas al respecto. Después la otra cuestión que nos preguntamos es cómo han viajado tanto estos protagonistas por el mundo sin tener horas de vuelo como pilotos. Claro. Por ejemplo, en los vuelos de Pablo Viró no tiene horas como piloto, sin embargo tiene decenas de vuelos por el mundo. Su mujer, sin tener, por ejemplo, relación de dependencia alguna, Andrea Rey, ha viajado en los últimos años, acá lo tengo, más de 150 vuelos a Europa y Estados Unidos. Permitime que incorporo a Federico Teijeiro, que hizo esta investigación también para hablar del Señor de los Cielos, un título que nos remite a un libro en donde se habla de narcotráfico, pero en este caso se habla de la aerolínea para explicar quién es Juan Pablo Viró. Teijeiro, buenas noches, gracias por este contacto. ¿Quién es Juan Pablo Viró? Buenas noches, Hugo, buenas noches al equipo, muchas gracias. Pablo Viró vino de la mano de Pérez Tamayo, cuando Pérez Tamayo pierde... Contame quién es Pérez Tamayo, así vamos siguiendo la historia. Pérez Tamayo fue otro dirigente histórico, Pablo Viró era su vicepresidente, aprendió todo lo que sabe de Pérez Tamayo y se pelean por una caja que había de la obra social de APLA, del sindicato. A partir de ahí la relación fue reconciliable y cuando Moyano se pelea con Cristina Kirchner ya llegando al final de su segundo mandato, Pablo Viró encontró en el kirchnerismo y más precisamente en la Cámpora el nicho para armar, digamos, su flota y gana las elecciones y a partir de ahí construyó poder junto a la Cámpora. De hecho, muchos de los pilotos son militantes activos de la agrupación. Allí Recalde, cuando estuvo en Aerolíneas Argentinas, también fortaleció un grupo de gente, tal vez ligada a la Cámpora, pero ¿es equiparable, tanto Luis como Federico, el nombre de Viró al de Moyano? Cuando hablamos siempre de sindicalistas poderosos en un mundo, el de la aviación, que tiene muchísimos sindicatos además. ¿El poder de Viró es tan importante? Si vos te pones a pensar, Hugo, que un paro de Viró te deja sin vuelos, o sea, te deja paralizado, es equiparable a Moyano. Ese poder perdió un poco durante el macrismo, cuando se hizo la apertura de los cielos y entraron otras aerolíneas como Norwegian o Flybondi. Ahí es donde empieza la serie de paros, digamos, constantes que empieza a hacer Viró, porque obviamente la masa de personas que empezó a volar ascendió de 5 millones a 11. El tema que muchos no volaban por aerolíneas y un paro de aerolíneas ya no paralizaba tanto. Entonces Moyano vio que estaba perdiendo, Viró vio que perdía mucho poder. Por eso quería el monopolio de aerolíneas. Ahora que volvimos al monopolio de aerolíneas, hoy por hoy vos te tenés que poner a pensar que hay 3 vuelos de JetSmart por semana, 1 de Flybondi y todo lo demás es de aerolíneas. El Palomar está cerrado, Aeroparque está con reformas y solo se opera desde Ezeiza. Con la unificación, que esto fue una idea de Viró entre Austral y Aerolíneas, unifica todos los gremios de pilotos bajo su, su techo. Sí. Entonces APLA va a cobijar a todos los pilotos. Entonces vuelve a recuperar todo ese poder. Luis, a ver, la Argentina es, por un lado, Moyano, que es el hombre de las rutas. Por otro lado, Caballo Suárez, el hombre de las aguas. Todo lo que circula por las aguas era de Caballo Suárez. Pata Medina de la construcción. Baradel de los colegios. Ahora aparece Viró manejando los aires de la Argentina, Luis. Sí, y una relación política que desde el primer momento fue de una convivencia y conveniencia mutua, porque vos recordarás que en plena campaña Alberto Fernández le prometió a Aerolíneas Argentinas que todo lo que iban a pedir lo iban a tener, grabó sus videos, promocionó su candidatura con Aerolíneas e hizo de Aerolíneas una bandera en plena campaña después de las PASO, prometiéndole todo a los gremios allí que manejan la flota y que resistieron con aguante, como se solía decir,
a la gestión de Macri. Claro, porque uno se pregunta por qué no viajan otras aerolíneas. Digo, hay aviones de carga preparados ya para ese tipo de transporte. Los de aerolíneas parece que tienen que ser adecuados, pero le siguen dando la prioridad a aerolíneas argentinas, haciendo de esto algo épico, algo simbólico. Gelar, ¿cuál es su mirada sobre los gremios manejando el poder efectivamente en la Argentina? Bueno, esto es un fenómeno viejo que se ha ido deformando a la luz de la Argentina que decrece. Cuando uno ve todos los países que crecen, en general los trabajadores asumen mayor independencia de los sindicatos. La AFL-CIO, la gran central americana, perdió muchísimo poder a partir de la generación de los nuevos trabajos, la generación postindustrial. Todo eso va debilitando al sindicato. Cuando un país se primeriza como el nuestro, inclusive hoy hay más marginados y desocupados que trabajadores. Entonces, cuando usted dice se primeriza, perdón, utilizo otra palabra, se degrada, digo, se vuelve primario, exacto, eso quiere decir. O sea, se reduce, hoy estamos en un país donde hay más marginados y desocupados que trabajadores. Esto implica que queda más el poder de la acción directa, del apriete, etcétera, que la representatividad propia de un sindicato, que obviamente el movimiento sindical argentino fue el más importante de América Latina, tuvo una enorme representatividad, hechos y gestas heroicas de resistencia a las dictaduras militares. Sí, sí, sí. Eso es extraordinario. Hace un siglo de eso, claro, pero de eso no queda nada. Lo que queda es... ¿Es una burocracia sindical? ¿Me equivoco cuando hablo de una burocracia sindical? De hombres ricos además y trabajadores pobres muchas veces, ¿no? Ese es el problema que la verdad va de la mano de la propia dirigencia política. O sea, hemos decaído como país, somos más chicos en términos de economía neta que en 1970, de un país de pleno empleo hace 50 años pasamos a un país con índices de desocupación y de pobreza realmente extraordinarios. Todo eso que hace, se genera más burocracia, sean políticas o sindicales, menos representatividad y la ausencia, al contrario, esta suerte de despojo de la gente, de orfandad de la gente frente, por un lado, al poder político y por otro lado, frente a los poderes sindicales. Teijeiro, Viró crece a la sombra del kirchnerismo. Recuerdo los paros en el gobierno anterior, las manifestaciones y los reclamos que ahora nos escuchan. ¿Crece de esa manera Viró? ¿Crece su poder como señor de los cielos, dicho metafóricamente? Sí, tal cual, Hugo, como lo comentás vos. La serie de paros sucesivos que empezó Viró en una campaña directa contra el gobierno, obviamente, de Macri. De hecho, en el 2017 hizo 3 paros solamente en apoyo a Baradel, ni siquiera por un reclamo sindical de los pilotos. Entonces, lo político siempre es la bandera principal de APLA. De hecho, ellos mismos lo han hecho notar. Uno de los últimos reclamos durante la era macrista fue por el tema de las horas de trabajo, de vuelo efectivo, que ahora, imagínate, te pongo un ejemplo y con eso te lo grafico mejor. Imagínate si un piloto de aerolíneas hubiera tenido que volar 16 horas a Rusia con un gobierno macrista. Ah, claro. Sin escalas. Está bien. Hubiese sido imposible. Y Viró tiene un estilo, se lo ve, ¿no? Un hombre grandote, corpulento, pero tiene un estilo violento o amenazante como otros sindicalistas de mano dura, ¿o no? Hugo. Sí, Luis. Recordá que en un momento el video fue muy conocido, se metió en medio de una asamblea y le exigió a todo el mundo que tenían que dejar de practicar sexo oral al gobierno macrista porque se terminaba todo y que había que salir a combatir y destruir al gobierno. Esto en los primeros meses. Y en una comparación con Moyano, la verdad que está toda la familia en Aerolíneas Argentinas, 2 hermanos, uno de ellos, sí, la de Viró. Está Jorge, está Daniel, Jorge empleado de ELAN, Daniel fue quien combatió en un momento a su propio hermano, a Pablo, perdió por 33 votos en una elección interna y ahora están en una buena sintonía, pero por otra parte están todos sus círculos cercanos y además el poder económico ha crecido en los últimos tiempos. Hay propiedades, hay autos de lujo. ¿Ah, sí? Y hay todo tipo de... ¿Y hay denuncias judiciales en su contra? Digo, ¿se mueven como grupo cuasi mafioso o no? ¿Son, digamos, de pelea sindical las luchas de Viró y su grupo?
Luis. No. Bueno, Teijeiro, sí, perdón. No, Hugo, tiene métodos mafiosos. De hecho, él con los pilotos que no acatan su forma de pensar o sus órdenes, lo tratan de carneros. Y obviamente son perseguidos, hasta muchos expulsados de la aerolínea. Se mantiene hasta una lista negra en APLA de pilotos a los que no pueden volar. O sea, ningún otro piloto puede llevar a un piloto que esté en esa lista negra. Lista que seguramente con Luis publicaremos en los próximos días. Hay listas, contame, Luis, agrega por favor el dato. Hay listas que van a publicar sobre, estrictamente, así podemos dar el adelanto. Hugo, lo que pasa fundamentalmente es, como en su momento pasó en otros organismos del Estado, el que no está con nosotros es el enemigo. Por lo tanto, el que no coincide con las políticas de apoyo que hay que dar en este momento al gobierno nacional y popular, pasa a estar en la lista negra. ¿Qué significa la lista negra? Que no tiene derecho a volar. Y un piloto depende de sus horas de vuelo, fundamentalmente. Y a distintos, los distintos beneficios que tiene un empleado público al respecto. Claro, ¿Teijeiro? Sí, tal cual como decía Luis. El método es claramente de apriete mafioso. Es más, en las últimas elecciones... miembros de APLA entraron con armas a donde se guardaban los votos. Está el video dando vueltas en YouTube. No es algo, digamos, que ya no sea privativo público. De un sector, digamos. Está publicado. Claro. Exactamente. Lo mismo pueden ver en notas reflejadas cuando Cristina volvió del Calafate previo a las elecciones. También lo esperó una horda de empleados de aerolíneas y de pilotos. ¿Y a quién responden, Federico? ¿A quién responden? ¿Más a Cristina, a la gente de Cristina, al sector de Alberto? De acuerdo a la investigación de ustedes, sí. Responden directo a Cristina. Son todos miembros de la Cámpora y responden obviamente la Cámpora, que es a Cristina. De hecho, las banderas lo mismo lo ratifican, y los reclamos que ellos han hecho en su momento fueron comparativos con los gobiernos también de los últimos 2 gobiernos de Cristina. Federico, tu aporte, porque claro, hablamos de la Cámpora, hablamos de los avances, sobre todo en el conurbano, de cierta apropiación por lo que circula de la campaña de vacunación, de anotar a los que quieren vacunarse. Y acá también en la aerolínea parece que los muchachos de Viró son de temer al menos. Sí, a ver, hay un modus operandi que tiene que ver con la Cámpora, que efectivamente proceden con la vacuna, anotando gente. La única epopeya que han hecho hasta ahora es anotar a 2 millones de personas. Anotarla, digo, como si eso tuviese algún valor. Como una lista, digamos, vale la expresión, la palabra, ¿no? Exactamente. Una lista. Tiene una lista de 2 millones de personas y con eso tenemos que sentirnos felices. Lo que no hay son vacunas. Es decir, sí, la gente está anotada, lo que no hay son vacunas. Pero lo mismo sucede, digamos, en todas las áreas donde interviene la Cámpora. Digamos, son grandes gestas, grandes épicas, que se quedan en... A ver, pasemos a los números. Sí. A la Argentina, Aerolíneas Argentinas le costó, $1.800.000 por día. O sea, 650 millones de dólares se le transfirió a Aerolíneas Argentinas. Esa es la gesta, esa es la épica. Quiero decir, así cualquiera es una épica. Dame 650... Así cualquiera tiene aerolínea de bandera, ¿no? Dame 650 palos por año. Porque eso lo paga el año. Estado, y el Estado somos todos, valga la redundancia. Claro, entonces la pregunta que le quisiera hacer a mi tocayo es, ¿cómo se hace sustentable una aerolínea con semejante nivel de déficit, de pérdida tan onerosa para el Estado? ¿Federico? Sí, mirá, por la investigación que hicimos con Luis, lo que pudimos obviamente detectar es que la mayoría de los viajes internacionales, capaz en otra época, ahora no tanto, iban con una buena cantidad de personas, casi llenos, siempre volvían vacíos, porque no era... Para un europeo no es rentable capaz venir por aerolíneas. Los costos son altísimos, los pilotos ganan muy bien, pero son los que menos vuelan en la región. ¿Sí? Está superpoblado de pilotos. De hecho, ¿tenés idea qué rango tiene de ingresos un piloto de aerolíneas hoy? Y hoy debe andar más o menos, internacional estamos hablando, no menos de 350.000. Ajá.
es un número importante que también se sostiene del Estado. Como bien decía acá mi tocayo, son 650 millones que pusimos entre todos porque... 650 millones de... Dólares. Claro. E Iberia compró Air Europa por 500 millones de dólares. Claro, Entonces, claro. Se pagó más que la compra de una aerolínea solo en un año para sostenerla. Y obviamente después hay un montón de irregularidades. Te puedo contar una muy breve. Vos para cargar un avión de aerolíneas, la persona que va manejando el camión, esa persona no se puede bajar, hay una persona que tiene que enchufar la manguera, que no puede ser la misma que enchufe la manguera en el avión. Por toda la división de trabajo que propone el sindicato, digamos, a propósito de los requisitos formales y el estatuto, etcétera. 3 personas para cambiar una ventanilla en un avión, en aerolíneas necesitas 7. Claro. Y así puedo seguir horas porque... Es como si el mundo fuese el mismo de hace un siglo. Guelar, ¿cuál es su mirada sobre el problema de aerolínea? Personajes como Viró, que están a expensa de cumplir los deberes para un sector, en este caso de la Cámpora o de Cristina Fernández. Bueno, yo creo que la situación se ha ido degradando a lo largo del tiempo. Ya para marcar un hito fue un error cuando se estatizó. ¿Se acuerdan que en ese momento era de Marsans, la compañía? Tenía $1.000 millones o más de déficit. En vez de, en última instancia, dejarla quebrar, pero dejarle ese quebranto a Marsans y fundar Alas Argentinas. Me acuerdo. Y entonces se largaba de cero, ya teníamos en principio 1.000 millones que no cargábamos, que era la deuda de Marsans. Entonces, ya ahí, para poner un hito, hubo muchos anteriores, pero ya empezamos siempre adquirimos la deuda, ¿no? El Estado, nosotros adquirimos deuda. Y acumularlo. Una máquina de... Estamos hablando de $1.000 millones de deuda de 1990, 1995, no recuerdo, década del 90. Sí. Imaginemos esta multiplicación. Pasaron 30 años 600... y hoy la aerolínea, ¿cómo está? ¿Mejor o peor? Para simplificar. Pero sin lugar a duda, no puede estar bien. O sea, esperemos que esté bien. Ahora, ¿por qué siempre se agita el tema de la bandera, no? Literalmente, se agita la bandera y las proclamas públicas de los funcionarios, la aerolínea de bandera, bueno, y todo eso. Es parte de este discurso, digamos, a piacere de la tribuna. Esto fue un discurso totalmente hegemónico en el mundo hace 50 años, 40 años. Todos los países tenían sus empresas de bandera, era normal. Eso se fue desarticulando totalmente. Claro. La línea Iberia, que tiene el escudo del rey, es de British Airways hoy. Y Air France está asociada con... Tenemos un problema de retroceso, ¿no? Porque los Estados-nación, la lógica de los Estados-nación post-Segunda Guerra, perdieron algunos, digamos, a ver, no hay que leer mucho economía para saber que después son las corporaciones las que de algún modo trazan estos objetivos en pos de economías saludables y de empresas o de corporaciones que van trazándose con capitales cruzados, digo, ¿no? Sostener aquello a lo largo del tiempo, ¿no? Como estar aferrado a algo que ya pasó, me parece, ¿no? Lo que pasa es que en este tema la soberanía es que la gente pueda viajar, viaje mucho y viaje barato. Hoy cuando uno ve los costos en Europa de viaje de 30 euros, 40 euros, 50 euros recorriendo Europa, efectivamente eso es la soberanía. Claro, además, es una soberanía compartida, y además de ser compartida con los vecinos y los socios, nosotros tendríamos, como he dicho, eso a nivel del Mercosur, es generar la mayor conectividad. Y la mayor conectividad es la competencia y dejar que las compañías puedan competir. Esto ha sido la regla en el mundo, nosotros seguimos negándolo. Claro, pero al margen de eso, los pasajeros, cuando eligen una aerolínea, no se fijan si es de bandera, si es de un país. A ver, se fijan el precio, se fijan lo que ofrecen. Quiero decir, esas la conquista por resultados, digamos. Claro, quiero decir, esas épicas a los Scalabrini Ortiz, a los Jaureche, quiero decir, son discursivas. Claro. No, en la realidad no tienen ninguna... Los Scalabrini y los ferrocarriles, sobre todo. Claro, pero lo que pasa es que esas épicas tuvieron su valor en determinado momento histórico. Claro. El nacionalismo tuvo un periodo donde pero es como no aceptar hoy la computadora y seguir escribiendo a máquina. Digo, vos podés tenerla como un artículo histórico, pero digo, ¿no? Me parece que la cosa cambió a dispositivos móviles. Pero estamos en todo en ese mismo punto. Lo vemos en la economía. La economista... Nos quedamos, ¿no? Nos quedamos bueno, pero este economista que dijo que la tragedia de la Argentina, la maldición de la Argentina, era exportar alimentos. Uno no puede creer eso. Yo creo
solo que esto supera la ideología, porque el debate ideológico subsiste en el mundo. Claro. Se va modificando a la luz del tiempo, Sí, pero sí, la ideología es un tema muy importante. Hemos pasado en Occidente desde Platón y Aristóteles los últimos 2500 años discutiendo ideología. A mí me parece que es un gran tema. Esto no da para eso. ¿Cómo vamos a llamar a esta situación tan berreta, porque no se la puede llamar de otra forma, como un debate ideológico? ¿Qué debate ideológico hay en perder 650 millones de dólares en aerolíneas y al final encontrarnos que tampoco presta un gran servicio? Porque si dijéramos depender, esta es la única vía por la cual conectamos al país. Y ahora dicen es la única manera en que las vacunas llegan. Las vacunas rusas llegan solo por aerolíneas. La idea de atar, ¿no? Es simbólicamente la cuestión. Luis. No, que como en toda gran batalla del kirchnerismo, en lo discursivo, pasó con aerolíneas, pasó con la energía. ¿Qué se dijo siempre? Ahora con la soberanía vamos a tener energía gratuita o vamos a pagar menos por la nafta. Eso no se convalidó en la realidad, cada vez tenemos nafta más cara y lo mismo pasa con aerolíneas. Hoy cada vez menos argentinos pueden viajar porque cada día sale más caro viajar en la Argentina. ¿Y por qué tratamos el tema, Hugo? Para recordarlo. Porque traer las vacunas nos salió más caro a los argentinos por traerla por aerolíneas argentinas. Ese es Federico, un dato. creo que tiene el dato exacto de cuánta plata más se gastó. Federico, ese es un dato claro, ¿no? Porque además, de nuevo, algunos sectores los maneja el gobierno para su propio beneficio o su propia política. Digo, no es casual que sea la aerolínea, la de Viró, o la que tiene poder Viró, la que traiga las vacunas, ¿no, Federico? No, tal cual. Acá hubo una colisión entre negocio y necesidad. El negocio que quería hacer APLA y la necesidad de la propaganda del gobierno. Entonces, digamos que en ese juego perverso ambos salían ganando. La cantidad es mucha, son como $200.000 por vuelo, porque vos no te olvides que todos los vuelos de aerolíneas van vacíos, vuelven solo con las vacunas. El gasto de combustible, más lo que se paga de tasa en el aeropuerto de Rusia, más lo que se le paga a la tripulación, a los pilotos que tienen, por la cantidad de horas, viaja más de una tripulación, por eso viajan 12 personas a veces. Entonces, si empezamos a sumar costos contra un courier, es imposible competir porque el courier siempre va a salir mucho más barato. Entonces, hay una pérdida, digamos que se está pagando por la propaganda de hacerlo por aerolíneas y no por un courier que es más efectivo y más barato. Preparado de hecho, para eso. Claro, la de Pfizer, que lo hace por DHL, es porque tienen un sistema de seguimiento montado con DHL para las vacunas y saben en tiempo real si la vacuna pierde frío o se corta la cadena de frío al instante. Correcto. Entonces, una de las condiciones que pone Pfizer es que sea por DHL, porque gente de Pfizer está en el centro de DHL monitoreando todas las vacunas que van girando. Y permitime, Hugo, sumarte un dato. Dale. Que decía sobre lo de Marsans, el juicio que se hizo entre Aerolíneas y Marsans, que era casi imposible que Aerolíneas lo perdiera, lo terminó perdiendo, obviamente porque se mandó un abogado que era especialista en derechos humanos y no aerocomercial. Pero lo más, significativo fue el fallo de los jueces, que en el fallo dan por sentado que los gremios WALA y APLA conspiraron para que la empresa perdiera plata y volviera a ser estatizada. Claro. Que no es un dato menor, porque a partir de ahí es que cada vez más Viró fue aumentando no solo su visibilidad, sino su poder de choque. Federico Teijeiro, muchas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes. Diego Guelar, su última apreciación sobre la política exterior, ya me dijo que pensaba de Felipe Solá, la vacuna que nos llegan y la Argentina en el contexto de una economía abierta o no al mundo. Bueno, yo vuelvo a la Argentina año verde. Primer semestre de este año tenemos la presidencia del Mercosur, segundo lo tiene Brasil. Qué mejor que acordar entre Argentina y Brasil un año de despegue muy fuerte del Mercosur, pudiendo perfeccionar el acuerdo con la Unión Europea y siguiendo con Estados Unidos y con China. Hoy yo creo que todas nuestras economías de la región están muy ligadas a Europa, a Estados Unidos y a China. La realidad demuestra que se puede hacer. Hay algunos que en este criterio de discutir el sexo de los ángeles dicen no, tenemos que optar entre un bloque u otro. La realidad, ¿quién puede tener dudas que Chile, Brasil o Uruguay tienen una gran relación
con Washington y tienen una excelente relación. Su principal socio es China. Es decir, estamos en las mejores condiciones. Si a eso, para sumar más verde, que además serían más dólares, además de Argentina año verde, le sumamos que en este momento faltan vacunas en el mundo y sobra plata. ¿Qué significa esto? Como sobra plata, la tasa de interés está muy baja. En Europa, directamente negativa. O sea, uno se toma dinero a menos cero. Esto para los países que despierten credibilidad, tengan propuesta, tengan apertura, quieran salir al mundo, van a ser tapados efectivamente de dólares a condiciones que nunca vivimos en la historia. A eso se suma que nuestros dos primeros socios, Brasil está reactivándose y este año China, la perspectiva de crecimiento de China es 9%. Para simplificarlo, es toda una Francia, no lo que crece Francia. Toda la economía de Francia generada en este año. Eso para nosotros es muy buena noticia. Entonces lo que tendríamos que salir efectivamente es a consolidar la relación con Brasil, con el Mercosur, salir muy abiertos al mundo y creo que cambiaría sustancialmente la realidad argentina. Diego Quelar, gracias por estar aquí en los estudios de La Nación Más. Vamos a meternos en la justicia porque, bueno, hay un dato que anticipa Silvina Martínez. Atención, las vacunas y la campaña electoral. ¿Puede ser que la Cámara Electoral ligue las elecciones con la vacunación? Y también hablamos con Félix Ionigro, un constitucionalista, por todo lo que está pasando en materia judicial. Silvina, buenas noches, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Acá estoy. Sí, efectivamente, mira, la Cámara Electoral, el presidente de la Cámara Electoral le mandó un oficio al ministro de Salud, a Ginés González García. Le pide que incluya al personal, a un rango de la población, en la campaña de vacunación y le da un cronograma y dice que si no se incluye estas personas, digamos, que son imprescindibles incluirlas para llevar adelante los comicios. Mira, por ejemplo, a ver, 750 personas van a tener que vacunarse en marzo del 2021. ¿Quiénes? Todos los agentes que van a estar en el armado de las elecciones, en el cronograma electoral. 20.000 agentes en julio. 90.000 también en julio, otros 35.000 el personal del correo, personal de la Dirección Nacional Electoral, las autoridades de mesa, habla de 300.000 personas para septiembre del 2011, los fiscales, bueno, todo un listado de personas que le dice que si no se logra vacunar, va a ser muy difícil llevar adelante las elecciones y por eso dice que es imprescindible que se incluyan. Esto lo atamos a lo que se mencionaba recién. Si no hay vacunas y no llegan, ¿qué va a pasar con esta solicitud y esta inclusión de este personal esencial? Una nueva arista y un anticipo aquí en Mirá. Incorporamos a Félix Ionigro, constitucionalista, para preguntarle sobre esto. ¿Es posible que las elecciones de manera constitucional puedan suspenderse a partir de este requisito y que la Cámara Electoral pueda tener esa decisión? Finalmente, Félix, buenas noches, gracias por este contacto. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. A ver, estamos en una circunstancia muy excepcional. Uno debe decir que desde el punto de vista constitucional las elecciones legislativas no tienen un cronograma desde la ley fundamental. Está previsto en el Código Nacional Electoral que se haga en el cuarto domingo de octubre y en el caso de las PASO, la ley 26.571, que sea en el segundo domingo de agosto. Eso se puede modificar por ley. Recuerden ustedes que Kirchner en el año 2009, en plena gripe A, adelantó las elecciones legislativas y las llevó a junio, cuando tendrían que haber sido justamente en octubre. Eso se puede hacer por ley, con una mayoría calificada, como todas las normas que tienen que ver con lo electoral. Ahora, una cosa es adelantarlas, otra cosa por ahí es atrasarlas un poco y otra cosa es suspenderlas, porque ahí lo que se generaría es un serio problema de caducidad de los mandatos. Los legisladores duran en sus cargos 4 años, y en el caso de los senadores 6, y el periodo dura ese tiempo y no hay nada, eso sí lo dice la Constitución, que pueda prorrogar esos periodos. Ahora, también es cierto que estamos en una circunstancia excepcional, y si eventualmente asolara al país un rebote de pandemia y estuviéramos en condiciones totalmente anormales para hacer una elección, y habría que aplicar un criterio excepcional, pero no sé si es el caso porque tenemos vacunas y por lo tanto lo que habría es una falta de previsión total
respecto de un año electoral en el que eso debería estar totalmente resuelto. Silvina, y vos, siguiendo todos los temas judiciales, ¿crees que el gobierno puede usar estas herramientas ahora? ¿La decisión de la Cámara Electoral le daría la razón para que se suspendan las elecciones o se posterguen? Mirá, yo no creo que eso lleguen hasta ese extremo. Me parece que sí puede ser postergarse, es una posibilidad. Me llama la atención de este cronograma que le da a la Cámara Electoral, donde no está incluida las PASO. O sea, están todo el cronograma pensando solamente en una elección o en un proceso. O serían acumuladas las dos, las PASO y las generales, en un mismo día, o bien se eliminarían las PASO. Digo, por este cronograma que le da la Cámara Electoral, donde incluye cada proceso, pero tomando en cuenta como si se tratara de un solo acto eleccionario. Entonces, algo evidentemente está dentro de la agenda de la Cámara y del Gobierno. Lo negro, antes de la pregunta de mis compañeros, una más, un poco más, de análisis. ¿Usted cree que el gobierno es proclive a utilizar todos los mecanismos posibles a la hora de modificar las fechas o postergar las elecciones? A mí me parece que se manejan más por conveniencia política que por otra cosa. En este caso vamos a suponer que realmente una urgencia sanitaria hiciera que fuera el móvil, digamos, de estas modificaciones. Sí. Lo que yo digo es que las PASO en este caso no hay que pensarlas políticamente, hay que pensarlas sanitariamente, y las PASO se pueden suspender tranquilamente, y que los partidos políticos excepcionalmente elijan a sus candidatos en internas cerradas. Eso es eliminar una instancia electoral y es evitar que la gente se aglomere innecesariamente. ¿Y las legislativas? En el caso de las legislativas, no. Ahí me parece que habría que hacer todo el esfuerzo para que se cumplan. A lo mejor en lugar de hacerlas en octubre, se podrían hacer en noviembre, porque en definitiva no hay balotaje para las legislativas y por lo tanto nada tendría de malo que los legisladores fueran electos unos días antes de asumir el cargo. Correcto. O sea que habría que tratar de evitar suspender las elecciones. Sí las PASO, pero las generales no. Clarísimo. Federico Andajasi tiene preguntas. Sí, Félix, Silvina, para cualquiera de ambos. Por una parte está el tema de la posible suspensión de las PASO, pero hay otro tema, a juicio de muchos, mucho más preocupante, que es la incorporación del juez Ramos Padilla como juez en lo electoral. A ver, muchos temen que pueda llegar a haber un fraude y que esto se pueda llegar a convalidar desde este juzgado. ¿Por qué? Porque hay un antecedente, que es este operativo PUF, que está fraguado. Quiero decir, ese operativo es un fraude, dice llanamente. Eso fue un fraude manipulado por este mismo juez. Entonces, por una parte, quiero decir, me parece que hay que seguir con mucha atención a ese juzgado y no sacarle los ojos de encima. Y por otra parte, la pregunta es, ¿existen posibilidades de que pueda manejarse de la justicia, desde un juzgado, un fraude? A cualquiera de ambos. Sí. Lo negro primero, por favor. Bueno, digamos, no sé si manejar un fraude desde un juzgado. Sí se pueden tapar algunas irregularidades y ahí estamos en un serio problema. Ramos Padilla es un juez que desde el punto de vista técnico ha tenido los mejores antecedentes para llegar al cargo donde está. Antecedentes que se borran totalmente por su militancia. Claramente es un juez militante y por lo tanto las sospechas de imparcialidad o de parcialidad están a la vista y por lo tanto es preocupante que un juez militante sea precisamente el juez electoral. Justamente lo que no tiene que ser un juez es militante, ¿no? Ninguno, pero un juez electoral del distrito que reúne al 40% de la población es peligrosísimo. Claro. Félix Lo Negro, le agradezco mucho el contacto, muy interesante escucharlo, como siempre. No. Por favor, gracias, Hugo, un abrazo. Silvina, tu mirada, ¿hay algún riesgo de la manipulación de la elección? Digo, Lilita Carrió lo señaló, otros dirigentes de la oposición. ¿Qué estás viendo en esta decisión incluso de la Cámara Electoral? Bueno, a ver, sí, es preocupante por varios motivos. Si no existiera la posibilidad, no hubieran puesto un juez militante en ese lugar, que siempre fue muy codiciado, ¿no? Sumado a lo que sucede en la Cámara Electoral también. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Y hay que pensar que la fiscalización de estas elecciones va a ser muy difícil, porque si el panorama es como el que estamos viendo, con la pandemia y con la situación extrema,
va a ser muy difícil la fiscalización. Digo, los fiscales, que normalmente son aquellos que pueden controlar una elección independientemente de lo que sucede en la justicia, se va a complicar. Así que vamos a tener que estar muy atentos a lo que sucede. Lo mencionamos hace un par de días. El gobierno no parece estar analizando previsión para el año electoral, que también es una preocupación y avisora, bueno, alguna situación rara. Silvina, muchas gracias por este contacto, como siempre. Gracias, hasta luego. Hasta mañana. Bueno, está Damián Di Pace aquí en los estudios de La Nación Más, mucho para hablar de economía. ¿Cómo te va, Damián? Un gusto. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches, un placer. Buenas noches. Tenemos mucho tiempo para conversar. ¿Cuál es el principal problema? Hoy se conoció la inflación por el INDEC, el 4%, nosotros lo contamos. Bueno, no anticipamos tampoco de manera grandilocuente algo que estaba en un secreto a voces, de algún modo. ¿Qué explica la inflación? ¿Qué es el principal problema de la Argentina o uno de los tantos que tiene nuestra economía, Damián? Yo creo que como tenemos dos realidades, una real y otra virtual. Y yo creo que se están viendo... Una realidad concreta y la otra virtual. Sí, y creo que incluso la manifiesta el ministro de Economía. El ministro de Economía manifiesta en la reunión con los empresarios que evidentemente el problema Argentina es macroeconómico, que no hay que descontar la situación de la emisión monetaria para financiar el déficit. Y vos fíjate que esa sería la real. Y vos fíjate que paralelamente salimos con el Consejo Federal de Comercio Interior para controlar góndola en supermercado, tratamos de hacer acuerdo de precios y salarios, tratamos de alguna manera de ver cómo le ponemos una rienda corta al campo. O sea, hay como, ¿me entendés? Es como hay dos realidades. Sí. Ayer, escuchando a Guzmán, muchos lo criticaron porque sí, tenía que ver con lo que vos señalás. Un divorcio entre lo que él decía, que parecía un mundo casi ideal o de ensueño, y un mundo real que nada tiene que ver, digo, ¿no? Por un lado, además el gobierno critica al campo, después se siente y dice, no hay retenciones. Por otro lado dice, la inflación está controlada, los precios disociados pueden ser el resultado por una economía que tiene cada vez más desempleo. Bueno, y fíjate que en esa disociación, incluso uno podría tener mejores expectativas cuando Guzmán está convencido que el déficit fiscal de Argentina es grave, que el financiamiento... En eso sí, ¿no? Totalmente. Y yo creo que, ¿cuál es la disociación? Bueno, que no le puede creer, porque hay una doble lectura, una política y otra técnica, cuando él dice que la inflación va a ser del 29%, cuando él dice que el tipo de cambio va a ser de 102 pesos. Claro. ¿Por qué? Porque como está disociado, como hay una ala que trabaja mucho más el capítulo político que técnico, y la realidad es que es muy difícil penetrar en la sociedad respecto de cuál es el real problema. Yo recién le mostraba a Mariano, el productor del programa, sí, nuestro productor, le mostraba que nosotros estamos teniendo inflación del 4%, cuando en América Latina muchísimos países, sobre todo de Centroamérica, tuvieron deflación. Que nosotros estamos teniendo la inflación en un mes que tienen países en un año. México tiene 4% de inflación en un año. Hasta Cuba, Hugo, tiene inflación del 0,3%. Cuba tiene inflación del 0,3%. Pero pará, te estoy diciendo que tuvo inflación anual. Claro. Anual. O sea, la inflación de México anual es de 4%. Argentina la está teniendo en un mes. Y nosotros como que al emparentar con diciembre estamos tranquilos. Es muy preocupante porque el dato que se viene posterior a eso es el de canasta básica alimentaria y canasta básica total. O sea, vas a tener más indigencia y más pobreza con el dato que tuviste de inflación hoy, que empara el de diciembre en el promedio, pero la realidad que alimento volvió al 4,8%. Ahora, hoy, vos sos una de las generaciones jóvenes que analiza la economía en relación a la información. Hoy es muy difícil ocultar no solo la realidad, sino la información, con lo cual la declamación que hacen los funcionarios económicos desde la política, ¿es sustentable, digo, o la gente se termina dando cuenta? ¿Qué es lo que vos ves a partir de los estudios que llevas adelante? Yo lo que veo es que, en definitiva, incluso vos tenés como hojas amarillas respecto del discurso político que se utiliza. Por ejemplo, que la culpa es de las grandes cadenas de supermercado y la concentración. Es un tema que estudié mucho. Para que te des una idea, en países nórdicos, la concentración de las grandes cadenas es del 80% del total de las ventas. Y tienen inflación del 1 o 2%. Para que te des una idea, los países productores de alimentos, como puede llegar a ser Canadá, incluso Brasil o países de América Latina, países de Europa, no tienen 78% de inflación en carne.
Entonces, evidentemente, ¿cuál es el problema? ¿Es Argentina o es el mundo? Claro. que el mundo... O es Argentina en el mundo. Y claro, pero entonces, digo, la información es clara, no hay mucha sí, es muy vuelta por difícil eso. vender una cosa, digo, y que los resultados no te acompañen, en definitiva. A eso me refiero. Porque muchos dicen, no, el gobierno a partir de la asistencia crea falsas realidades, ciertos discursos que apoyan eso y la gente todavía en su credibilidad, digamos, aclama políticamente a un sector determinado. Pero los resultados son malos, o por lo menos la economía marca eso. Y vos fíjate que estamos en un contexto de acuerdo de precio y salario en una pandemia, que es muy difícil, muy diferente de un acuerdo de precio y salario en un momento donde la economía crece. O sea, estamos en un momento de recesión de la economía, Sí. en un momento donde cerraron muchas empresas y crece el desempleo. Y en un momento donde todavía no nos estamos dando cuenta que la actividad productiva, por ejemplo en el sector PYME, muchas personas no han regresado a planta porque es personal de riesgo. Cuento un caso, una pyme láctea, 170 empleados. Tiene 50 personas que desde abril a la fecha no retornaron a planta. ¿Qué tuvo que hacer para seguir produciendo? Contratar 35 personas adicionales. O sea, pagarle a las 50 y contratar 35 personas adicionales. ¿Viste cuando la política dice, bueno, en definitiva acá es que las empresas están ganando mucha más plata de la que deberían ganar? Y toman el costo de la empresa para ver el precio al cual tienen el margen. Bueno, les garantizo, señores, que se están fundiendo muchas empresas porque los precios, cuidado, no los pueden sostener. Y la ida de las empresas, antes de las preguntas de mis compañeros, la ida de LAM, de otras empresas que se van, bueno, cada tanto viene alguna. ¿Qué significa eso en términos de inversión y de posibilidades para la Argentina concreta y el empleo? Que como cualquier agente económico racional, se maneja en agenda de inversión y producción. Ajá. Y Argentina no tiene agenda de inversión y producción. Pero no es que no la tiene ahora, no la tiene desde hace 10 años. Entonces, ante la coyuntura de la pandemia, no tener agenda es aún más grave, porque vos sabés que estás en un contexto totalmente leonino para invertir y producir en cualquier lugar del mundo. Y en Argentina, con digamos, la debilidad macroeconómica que tiene su cuadro, con déficit fiscal, carga impositiva tan elevada, costo laboral no, riesgo laboral, porque claramente todavía Sí, nadie contrata por los costos que tiene si finalmente tiene que despedir. Tener una persona en blanco. En definitiva, Argentina tiene 40% de informalidad laboral. 40% de informalidad, wow. Porque claramente tener un empleado, los impuestos que se paga por tener un empleado, por ejemplo, las pymes no lo pueden sobrellevar. Bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Evidentemente, no está en agenda de cambio. En Argentina no hay horizonte para muchas empresas. Imagínate para atraer inversiones extranjeras directas. Se van las que estaban. ¿Y los gremios cuánto pesan en esa ecuación para el inversor? Los gremios en Argentina tienen un peso importante, a punto tal que fíjate que aquellas empresas que incluso como puede llegar a ser Mercado Libre, con una capitalización bursátil de 100.000 dólares, de 100.000 millones de dólares, no quiere recluir empleo acá porque tiene miedo de ser afectado por el gremio. Entonces, ¿qué hace? Bueno, en definitiva Además te bloquean, te mandan los muchachos, ¿no? Termina exportando trabajo. Entonces, en definitiva, lo que estás viendo que el mundo también ve que eso es un riesgo para Argentina y eso, en definitiva, hay que cambiarlo. Yo hace mucho tiempo que digo, ¿por qué hay informalidad laboral en Argentina si hay gremios que supuestamente defienden al trabajador? ¿Qué pasa con aquel que es informal? Bueno, en definitiva, lo que está sucediendo es que nunca hubo una reforma laboral en el siguiente sentido. Las pymes no pueden pagar, entonces debería haber un costo laboral por el labor empresario. El pequeño, el mediano, el más grande tendrían que tener un costo laboral totalmente diferente, ¿no? Vamos a pasear por todos los temas. Federico Andajasi tiene una pregunta. Sí, Sebastián. A ver, acá hay un tema crucial que lo adelantó Hugo Machiavelli, que tiene que ver con la verdad y con la mentira. Quiero decir, en economía esto es fundamental. Si no se cree, digamos, a un ministro, por ejemplo, no va a haber nunca inversiones. Creo que eso es fundamental. Guzmán acaba de decir una mentira descarada. Dijo que con la deuda que tomó Cambiemos se podía haber cambiado, no sé, la matriz de la infraestructura de la Argentina. Sí. Y la verdad que esa deuda se tomó para pagar la deuda que había dejado el gobierno anterior, digo, para reestructurar esa deuda. Quiero decir, estos relatos, ¿no? Estas maniobras discursivas, yo no sé si le sirven al gobierno, porque todo el mundo sabe que eso es una mentira. Por lo menos los factores de la economía saben que eso es mentira. Digo, le habla la hinchada, pero eso finalmente es un tiro en los pies. La hinchada está bien, como metáfora. Claro. Ahora, a ver, me parece que hay dos cosas. Que está el problema de la deuda, que es
eterno ya en la Argentina, que me gustaría ver cuál es tu mirada sobre eso. Y el tema de la verdad, es decir, ¿hasta cuándo la Argentina se va a seguir mintiendo a sí misma con esta ficción de economía que desde hace muchos años no existe? ¿Hasta cuándo, Damián? Yo creo que, Federico, ahí el problema que tenemos es la perversidad que son las elecciones de medio término. ¿Perversidad? Es perverso, el sistema es perverso, porque vos tenés que convencer a un electorado cada 2 años y no podés generar reglas de juego de mediano plazo, son todo de cortísimo plazo. Es perverso el sistema. Claro. Porque vos tenés que hoy traer buenas noticias. Claro, no hay reglas, es decir, vamos a jugar a esto y las reglas las voy cambiando todo el tiempo. Agarro la pelota, corro el arco. Yo le pregunto a cualquier televidente en su casa si la pasó bien en la pandemia. No. Desde el punto de vista económico, hay muchos que la están pasando No, muy mal. de ningún punto de vista. No existe eso, o sea, no existe ningún Pero lugar la gente donde perdió el siempre laburo, claro. vivas perfecto, no tengas una caída de un deterioro de tu salario, un deterioro de tus ingresos, hayas perdido un empleo, consigas otro. Eso es la flexibilidad de cualquier sistema económico. Nosotros somos totalmente rígidos, que vemos que cada 2 años, por elecciones en Argentina, las cosas estén bien. Y eso no se puede dar. Entonces vos me preguntabas, la realidad que acá el problema es que, ¿cómo pagamos los platos rotos los televidentes que nos están escuchando? Para financiar el déficit nos endeudamos, también lo hizo Macri y lo hizo el anterior gobierno. Para financiar el déficit tenemos 170 impuestos. 170 impuestos, lo reiteramos, 170 Tremendo. impuestos. Récord creo que somos, ¿no? Para pagar el déficit decimos que tenemos que desacoplar los precios de los alimentos de los precios internacionales. Pero la realidad es que en promedio los alimentos pagan 41,3% de impuestos. O sea, eso no lo desacoplamos. Claro. Y evidentemente es para financiar el déficit, porque si no, no tendríamos eso. Para financiar el déficit tenés el segundo IVA más alto de América Latina, Uruguay 22, Argentina 21. Para financiar el déficit, cuando no te queda más el recurso, porque tenés que dar buena noticia, ya no podés aumentar más impuestos, no podés endeudarte más, tenés que emitir. Y la gente llegó a un punto, chicos, que hay un dato interesante, es un dato lindo de la economía, de la microeconomía, que primero no demanda esa moneda que emitimos. Y Argentina está entre los países, de los mayores países en nivel de transacción de compra de Bitcoin. No de dólar, qué de timones, Bitcoin. Hay un indicador incluso desde el ¿Qué año... significa eso? Decilo, o sea, a ver, un dato. Los 2 billones que se imprimieron es un dato de esto que vos decís, ¿no? La maquinita y la maquinita y la maquinita. Y por otro lado, la economía se corre en la moneda virtual. Se corre. Los argentinos están entre los 10 países, 10 personas en el mundo, agentes económicos en el mundo, que más están atesorando en Bitcoin, además de dólar. O sea, tenemos los 2 récords. Somos los segundos países que tenemos más dólar. ¿Qué dato, Después del propio emisor, que es Norteamérica, son Rusia y Argentina, los que tienen mayor cantidad de dólares per cápita después del propio emisor, que es Estados Unidos. Y estamos entre los 10 países que tenemos mayor tenencia de Bitcoin. ¿Por qué? Porque no queremos el peso. ¿Y por qué no queremos el peso? Es una declamación, ¿no? Pero Implícita y explícita. Pero sí. bueno, pero ¿por qué no queremos el peso? Porque detrás de ese peso hay una pérdida de poder adquisitivo del dinero permanente. Claro. Y no es de este gobierno, es de este gobierno, del anterior, del anterior, del anterior. Entonces vos fijate que en definitiva tenemos el dólar, que es una moneda que no es nuestra, no nos y pertenece. tenemos el Bitcoin, que ya es una moneda que no sabemos virtual. ni dónde encontrarlo, Cualquier ¿no? cosa menos nuestra propia moneda. Los que minan minar el Bitcoin, ¿no? Era que se habla tanto de eso, sabemos que, bueno, hay toda una cadena, no vamos a meter ahí, incluso lo vamos a hacer un día en la semana con Martín Tetaz, pero es interesantísimo. Pero es una Martín moneda compró, virtual. ojo que compró, me dijo. ¿Sí? Compró, ya hizo la experiencia, así que lo va a poder hacer en términos prácticos. Lo del Bitcoin es un capítulo aparte porque el mundo se está corriendo por primera vez a algo que después del patrón oro, etcétera, y del billete, bueno, es virtual y conforme a esta época. Claro, pero en la Argentina tiene una particularidad que es la siguiente. Efectivamente, la gente se quiere escapar del peso y cuando vos te vas al Bitcoin, ese es el escalón para el dólar. Porque como no tiene país, no tiene nacionalidad y quedan registros, digamos, vos comprás y vendés Bitcoin con una clave que solamente sabés vos y que no se entera nadie, es el paso, digo, para escapar del peso. Y eso creo que es la gravedad que se suma, digamos, acá en la Argentina. Como es una moneda descentralizada, no depende de ningún estado, la gente, o sea, aquel que compra un Bitcoin le está creyendo mucho más al sistema descentralizado que a la centralización del Banco Central que emite moneda que en una población que no la demanda. Pero acá hay un dato interesante del Bitcoin para cerrar ese punto. Para mí no cumple todas las funciones de la moneda todavía. Es reservorio de valor, es unidad de medida porque uno puede comprar, o digamos, podés adquirir alguna, pero no la podés pero no es transaccional todavía. Exactamente, ¿no? todavía no es transaccional en forma universal. Ahora seguimos con el Bitcoin, sobre todo con la economía argentina. Damián Di Pace aquí, Federico Andajasi, Luis Gasulla que tiene preguntas. Todo lo que falta lo tenés aquí en Mirá, en instantes.
Seguimos en Mirá, atención, hay un último momento. Cristina Fernández y Axel Kicillof pidieron declarar en una audiencia pública en la causa por el dólar futuro. Será el 1 de marzo. Este es un último momento. Te recomiendo que lo leas la nota completa en lanación.com. Damián Dipache, la información económica. Hablábamos del Bitcoin, pero ¿cuál es el mayor desafío que tiene este gobierno para lo que falta del año? Que es mucho. A mí me parece que en un año electoral para el gobierno morigerar la inflación es clave, pero también es para los argentinos clave. Uno lo que parecería ver que todavía esta reunión que se hizo con empresarios, con la mesa de enlace, hoy se reunieron después con el sector empresario, grandes empresas y algunas pequeñas empresas, o con el sector de los sindicatos, lo que uno parecería ver que todavía las miradas están disociadas. Correcto, correcto. O sea, una inflación del 29% que ve Guzmán, 50% del mercado, claro. un dólar de 102 que ve esto que Guzmán. Dijiste, ¿no? Una realidad y una realidad virtual. ¿Me esperás un segundito? Sí, claro. En instantes hacemos una conclusión. Antes te presentamos LN Propiedades, el nuevo producto digital de La Nación con toda la mejor información sobre el mercado inmobiliario. Mirá, Damián Dipache, ¿un consejo que va a salir a controlar a todos los supermercados? Se llama COSEFI, Hugo, es un Consejo Federal de Comercio Interior. Van a salir a fiscalizar a partir de este próximo fin de semana todas las cadenas de supermercados para ver precios cuidados y publicidad engañosa. Tarea titánica que en 4.000 años de historia económica no se logró. En instantes una conclusión aquí, mira. Muchas gracias por acompañarnos todas las noches. Se quedan aquí en La Nación Más. Ya llega Carola Gil y todo su gran equipo haciendo lo que el día se llevó. Nosotros mañana a las 9 hacemos Mirá. Chau.